decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus Y el mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Hola, bienvenido a nuestro programa. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. De verdad que para nosotros es una bendición el poder entrar a tu hogar día a día, compartir contigo la palabra del Señor. Nuestra congregación está ubicada en la 12656 de la Gold Road en Houston. Esto es entre Briar Forest y Memorial, y nos gustaría invitarte a que pudieras venir y compartir con nosotros. Somos una iglesia que ama la palabra de Dios, somos una iglesia que nos encanta adorar juntos como pueblo. Así es que si eres una persona o como familia están buscando un lugar donde asistir, este es un buen lugar para desarrollarte como en liderazgo, para que veas a tus hijos desarrollarse. Queremos invitarte. Si quieres saber de nosotros, de nuestra visión, de nuestra misión, puedes entrar en nuestra página en internet en el www.globaladvancedchurch.org. O puedes seguirme también en mi página en Facebook en el www.facebook.com/Corey Gómez. Y quiero darle la bienvenida en este día a mi esposo, el doctor Luis Gómez. Gracias por estar conmigo. Vamos a compartir pues una serie corta nuevamente. Gracias, Luis, por el tiempo que te tomas. Bueno, y gracias por este honor tan maravilloso de poder compartir este tema, este tiempo contigo, con esta amada teleaudiencia que sabemos nos acompaña cada día en estos programas. Y algo que me está llamando la atención sobre este tema que vamos a discutir es que sabemos que nos está ayudando para este nuevo tiempo en el cual la iglesia de Jesucristo está entrando. Así un tiempo de mostrar y demostrar el poder de Dios. Amén, amén. Y Luis, estuvimos tratando nuestra última serie tuvo que ver con el poder y la unción de Elías. Y fue una serie sumamente interesante, tuvimos muchísimas llamadas, también gente que nos mira por internet, por televisión en internet, en otros países, tuvimos muchísima respuesta a estos programas. Y fue un tiempo sumamente interesante porque estuvimos tratando cómo Dios quiere traer a la tierra un nuevo mover, o mejor dicho, está trayendo un nuevo despertar, y hay una unción fresca que está siendo derramada sobre una generación. Y tratábamos cómo el poder de Elías, el espíritu y el poder de Elías, según el libro de Malaquías, es esa unción para los últimos tiempos que hace volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Ahora, hoy quisiera que pudiéramos empezar con una serie bastante corta, 4 o 5 programas probablemente, pero ahora vamos a ver el cumplimiento de esta palabra profética de lo que era el espíritu de Elías en un cumplimiento en el Nuevo Testamento con un personaje que es sumamente interesante, bastante controversial, igual que Elías, porque él viene a ser en el Nuevo Testamento justamente, vamos a usar la frase tal como la dijo Jesús, el Elías que había de venir. Y vamos a hablar entonces de Juan el Bautista. Amén. Un hombre bien sumamente importante dentro de lo que es el Nuevo Testamento, porque cuando la profecía bíblica en la parte del Antiguo Testamento cierra en el libro de Malaquías con esta profecía que estuvimos estudiando. Aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino del Señor. Y en ese pasaje veíamos cómo ese mensajero iba a hacer que el corazón de los padres volviera a los hijos y los hijos a los padres. Luego hubo un periodo que se llama el famoso periodo de silencio, y que en otras oportunidades hemos dicho, no es que Dios dejó de hablar, sino que el hombre dejó de oír. Pero más o menos 400 años, algunos eruditos, tratando de ser más exacto, dicen 430 años que hubo de silencio. Sí, otros dicen 230, sí, hay varias interpretaciones en cuanto a esto. En cuanto a eso, exacto. Pero hablando de esto, y es importante decirlo, hay libros que muestran que Dios estaba hablando, aunque no son considerados parte de la palabra de Dios, tienen mucha de palabra de Dios, y es bueno decirlo esto de esta forma, porque cuando uno lee Macabeos o lee Tobías o lee estos libros que fueron escritos durante este periodo de la diáspora o del periodo de silencio, que no son considerados realmente
inspirados, porque... Exacto. Pero sí hay mucho de cuando Dios y profetas que hablaron de Dios allí, también mostrando y dirigiéndonos a este nuevo cambio. Amén. Y lo más interesante, aún vemos en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento inicia y encontramos personajes tales como, por ejemplo, Ana o como Simeón, que fueron intercesores que estaban esperando justamente por el nacimiento de un Mesías. Y miramos allí que, y eso eran gente que estaba bastante mayor, o sea, pero estaban escuchando al Señor, mantenían la lámpara encendida. Pero volviendo a la idea de lo que decía, entre el cierre del Antiguo Testamento y el abrir del Nuevo Testamento, se abre entonces con el nacimiento de este hombre maravilloso, intrigante, o sea, que su hablar de él nos da intriga saber, nos da picazón de oír, conocer de Juan el Bautista. Y encontramos entonces cómo la Biblia claramente especifica que él era el cumplimiento de la profecía, el Elías que había de venir. Y basado en esto, yo quisiera, Luis, que pudiéramos estudiar en estos próximos 4 o 5 programas a Juan como un personaje histórico, pero también como ese elemento profético que apuntaba no solamente al Mesías, en este caso la venida literal de Jesús, pero también como el elemento profético que apunta en este tiempo a la venida literal de Jesucristo. Una unción que también debe tener cumplimiento en este tiempo, que prepara también el camino del Señor. Amén. Entonces vamos a ver diferentes aspectos de Juan y yo sé que nuestra audiencia va a quedar ampliamente satisfecha en el sentido de vamos a proveer detallada información y sobre todo revelación sobre este personaje. Amén. Es importante recordar que Juan como personaje histórico marca la muerte, por usar esa frase, o el fin de una era. Jesús dijo que él era el último de los profetas, hasta él profetizaron los profetas de acuerdo a la dispensación de la ley. Pero también fue ese elemento que apuntó a un nivel mayor, porque aunque profetizó y aunque tenía mucho que ver con el sistema que estaba muriendo, su mensaje era un mensaje de reino y un lenguaje que hacía que la gente saliera a escucharlo. Entonces, para empezar un poco con esto. Sí, como lo vemos, empezamos a estudiar un poco ya en Lucas, cuando se empieza toda la profecía del ángel que le da la profecía a 2 personajes que son claves en este tiempo. El primer personaje es Zacarías, que recibe la palabra y aunque se queda mudo, es importante encontrar el significado de su nombre, que es Jehová ha recordado, o Jehová ha traído a memoria. El pacto ha traído a memoria toda la promesa que él ha dado, porque es el momento, están dadas todas las condiciones adecuadas para que la gente pueda conocer y ser preparado el camino, donde todo valle sea alzado y toda montaña sea allanada y todo camino se enderece, porque es el tiempo que el Señor está preparando. Entonces, cuando el Señor dice aquí, es a través de un personaje llamado Zacarías, está estableciendo que Zacarías va a colocar una semilla adecuada de palabra de Dios en este niño que va a nacer, para que pueda crecer y adaptarse a lo que está estipulando para una nueva dimensión que viene para el mundo. Esa nueva dimensión en el momento específico era Jesucristo. Había que ver una revelación que iba a nacer y la semilla que estaba naciendo cuando Cristo estaba depositando palabra de Dios y ahora revelando lo que Dios había indicado por los profetas anteriormente como tipo y sombra, y ahora en Jesucristo, que ya no es tipo y sombra, sino que Jesucristo se convierte en el elemento teológico que explica todo lo que aquello era tipo y sombra, y que de ahora en adelante se convierte en la revelación, como nos lo dice Hebreos. Pero hoy estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista está apuntando que ahora viene la revelación, va a darse. Un nivel mayor de revelación. Entonces, como esa revelación viene a disposición, pero todo viene a través de un toque profético adecuado, un momento profético. ¿Y por qué me gusta usar la palabra momento? Porque cuando hablamos de momentos desde la perspectiva física, habla de un impulso que empieza a generar deseo por lo mismo.
cuando empieza la palabra profética a venir a cumplimiento, nosotros queremos ver más cumplimiento de las mismas Exacto. cosas. Entonces, estaban entrando en ese momento profético de que Juan el Bautista, el precursor, el Elías que había de venir, empieza a llegar a la tierra y empieza a soltarse un momento profético en la tierra donde suelta todo un montón de cosas. Eso mismo tiene que empezar a acontecer. Por eso es que Juan se considera la transición perfecta entre lo que era lo viejo y lo nuevo que venía. Y de la misma manera, porque una de las cosas que me gustaría que nosotros pudiéramos empezar a hacer es extrapolar los principios, cómo los aplicamos a esta generación. Por eso es que esta es una generación tan, vamos a decir, polémica. Como generación profética somos polémicos porque somos una generación que transiciona, que está transicionando de lo viejo a lo nuevo. De lo que Dios hizo a lo que Dios estará haciendo. O lo que Dios va a hacer. Y de lo que Dios va a hacer. Y entonces, por eso es que el lenguaje, la manera de vestir, la manera de comer, todo esto van a ser indicadores proféticos de lo que Dios va a hacer en el nuevo tiempo. Sí, por eso es importante estudiar en primer lugar, saber que los tres nombres que son importantes en este momento, Juan, Zacarías y Elizabeth. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos Juan traduce nuestro Dios o Jehová es un Dios de gracia. El término gracia no era muy reconocido en el Antiguo Testamento. Exactamente. Porque en el Antiguo Testamento Dios resolvía las cosas muy, muy fácilmente. Y decía, si esto no funciona, mátalo. Exacto. Y muchas veces quisiéramos que eso fuera así ahora. Porque a veces quisiéramos acabar con ciertas cosas. Pero en el nombre del Señor, ahora entramos en el Dios de gracia. Que se manifiesta, es en gracia, que la gracia de Dios empieza a operar, y por eso el nombre que Dios dispone no es un Dios dicho ni establecido por Zacarías o Elizabeth, es dado por el cielo, que dice se va a llamar Juan. Y eso lo que indica es que no solamente estaba indicando lo nuevo que venía, que es importante entender que la gracia tiene que ver más que con el favor no merecido, sino que la gracia en este sentido, porque él era el precursor no de algo, sino de alguien. Ajá. Y la gracia era Jesús mismo. Amén. Era la persona de Jesucristo que estaba siendo dada por el Padre, entregada por el Padre, para que muchos entonces pudieran venir a él. Sí, y ese ha sido el error que mucha gente ha pensado, que la gracia son dones, son habilidades. No, y es la persona de Jesucristo impactándonos en tal forma en nuestra vida que lo vamos a manifestar en diferentes formas. Va a ser manifestado en nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de pensar, nuestra conducta, cómo laboramos, cómo operamos en nuestro hogar. Por eso es interesante cuando vemos que el ángel no da cualquier nombre, exacto, dice Juan, y es tan impresionante este nombre, que este nombre aparece en todos los idiomas, en diferentes formas. Por ejemplo, lo vemos con el nombre Jack, que es una forma en que aparece real, John en inglés, pero también lo vemos con el Iván en el ruso, o lo vemos con el Mohammed en los árabes, y empezamos a ver que ese famoso nombre con el cual se menciona el profeta de los árabes es robando este mismo nombre para decir este fue el que introdujo por lo menos tomando el mismo nombre. Tomando el mismo nombre para presentarlo de una forma parecida. Entonces, cuando nosotros recibimos todas estas características, entendemos que son, en este nombre mismo, ya Dios estaba indicando la nueva época que viene, es gloriosa, trayéndolo ahora al nuevo día. Dios está diciendo, este periodo de gracia es un periodo donde yo quiero impactarlos ahora con un Cristo que va más allá del Cristo que se ha predicado hasta el día de hoy. Y algo que es necesario enfatizar y que en este momento estoy pensando que una buena serie sería hablar de la gracia, porque creo que ha sido uno de los temas más abusados en estas 2 últimas décadas, el abuso de la gracia. Pero cuando entendemos entonces la gracia desde la perspectiva de una persona, que es la persona de Cristo, por eso entonces podemos tomar las palabras del apóstol Pablo cuando dice, voy a pues a pecar. O sea, si yo sé que por gracia soy salvo, si yo sé que por gracia que yo no me lo merecía, pero Dios me lo dio, pero entonces voy a pecar, ¿no? Dice, porque cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Pero es esa misma gracia la que ahora me hace tomar una decisión radical y decir, yo voy a vivir en santidad, que es lo contrario a esta enseñanza abusiva
que se ha dado sobre la gracia de Dios y decir, tú puedes hacer lo que quieras y caminar como quieras y vivir como quieras porque al fin la gracia de Dios todo lo cubre. Sí, cuando Dios lo que quiere decir es algo muy diferente. Es algo completamente distinto. Entonces, por eso estamos entendiendo que primero Jehová recuerda sus pactos, sus promesas. Zacarías. Pero el nombre es Zacarías. Segundo, Juan, Dios es un Dios de gracia, pero Elizabeth nos habla de un Dios de pacto. Así es, el Dios del juramento. El Dios del juramento. Elizabeth nos menciona, entonces dice, nuestro Dios es un Dios de pacto. Y cuando Él hace un pacto, dice, el pacto antiguo ahora está llegando a su final. Y ahora estamos entrando en los últimos tiempos, que es el final de ese pacto antiguo y entrando en el nuevo pacto. Los últimos días, entonces, son esos días que el pacto termina, pero inicia el nuevo pacto. Son esos 40 años que pasan después de la muerte de Cristo hasta la toma de Jerusalén, que todo es especificado ya en Mateo 24 y 25, que establece claramente determina exactamente todo lo que va a acontecer y va aconteciendo históricamente, apuntando a que ahora vamos a esperar el Mesías de una forma diferente. Amén. Ahora, interesante esta unión que es hecha por Dios entre el Dios que recuerda y el Dios del pacto. Exacto. Porque Dios dio promesas y Él las recuerda. Y entonces la semilla que viene a nacimiento es la gracia de Dios. Dios es un dador de gracia, pues esa es la otra traducción del nombre de Juan. Ahora fíjate que importante lo que decía, que el nombre lo dio el ángel. No se lo puso Zacarías ni se lo puso Elizabeth, sino que el mismo ángel. Y uno de los indicativos es que lo que Dios está siendo nombrado desde el cielo. Y esto nos habla de identidad. La identidad del mover de Dios, de la reforma que Dios está trayendo, no es una identidad ni de una denominación, ni de una red apostólica, ni tiene nada que ver con un líder con mucho carisma en este tiempo. La identidad de lo que Dios está haciendo en este tiempo viene directamente del cielo. Amén. O sea, es el sello del cielo. Amén. Y esto es muy importante porque por eso es que Juan se convierte en ese botón indicador. Porque Juan, aún teniendo la herencia sacerdotal, no se vistió como los sacerdotes, ni comió tampoco de lo que se traía a los sacrificios. Entonces, es importante entender que la identidad de lo que Dios está haciendo en este momento no tiene nada que ver con lo que estábamos acostumbrados a ver, ni con lo que estábamos acostumbrados a practicar. Sí, y para eso hay que ir de nuevo también a la historia, no solamente la de Juan el Bautista, sino veamos a la historia. En la historia de la iglesia encontramos, por ejemplo, el periodo de la Reforma. Martín Lutero, un hombre que Dios levanta en una época muy específica, con una necesidad de Dios muy importante, y para mí una tipología, en cierto sentido, de Juan el Bautista. Exacto. Porque él trae a la luz lo que es la gracia, y muestra lo que es el evangelio de gracia, y después ha sido abusado de muchas formas, incluyendo la misma denominación luterana, sin temor sin pretensión de irrespetar, sino de llamar la atención, como muchas cosas que se fueron dichas con una intención han sido transgresadas para traer simplemente beneficio a los sentidos humanísticos del hombre. O comodidad a la forma de vivir el evangelio. Sí, pero Martín Lutero, como un modelo, como una tipología de Juan el Bautista, hace un llamado a tenemos que volver a la palabra. Y la palabra nos habla de un evangelio de gracia. Igualmente, esa reforma, que se es conocida como el movimiento de reforma, donde cuando la palabra empieza a ser revelada al pueblo, el pueblo es transformado, y todo lo que se puede llamar del mundo moderno se inicia desde el momento en que tenemos la palabra de Dios o la Biblia. Tan es así que el mover se llama el renacimiento a nivel del mundo. O sea, hubo un renacimiento porque se salió de la etapa una de las etapas más terribles de la humanidad, el oscurantismo. Del oscurantismo, de la decadencia, donde el mundo estaba cayendo completamente en una oscuridad, unas tinieblas, pero vino el Señor a través de su palabra. Así es. Y usando a un hombre que pudo presentar la palabra en diferentes formas y en el idioma en que la gente lo podría entender,
lo llevó y la gente empezó a despertar. Y cómo Dios orquesta todas las cosas, porque no solamente utiliza a Martín Lutero para establecer la verdad de Jesucristo, sino que también entonces levanta personas con la capacidad de la inventiva para traer la imprenta. Ajá. Entonces se empieza a imprimir, se empieza a sacar por la Biblia de manera que la gente pueda leerla. O sea, ya era distinto, ¿no? El cómo llegar las cosas y empezamos a ver que se crea la luz y una cantidad de cosas. O sea, el Renacimiento fue simplemente la manifestación en el mundo de lo que Dios estaba haciendo en su iglesia. Sí, y esto también da otro principio. Cuando estaba en la época de Jesucristo, o cuando viene Juan el Bautista, ese periodo en que viene Juan el Bautista se conoce en la historia como la paz agustiniana, haciendo referencia a que fue un periodo donde a Augusto César, que era el emperador del Imperio Romano, se dice que fue el emperador que tuvo el mayor periodo de paz de todos ellos, y fue en ese periodo que nace Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que en ese periodo Dios está revelando, yo estoy trayendo el dador de paz, y por eso se conoce eso como la Pax Agustiniana en la terminología de la historia universal. Entonces nosotros, cuando entendemos esto, entendemos que hoy está sucediendo algo en el mundo. Dios está tomando control. Amén. Aunque hay crisis, pero la Biblia dice que cuando el justo se levanta es para ser destruido. Cuando el malo se levanta es para prontamente serán destruidos, es lo que dice el Salmo 37. Y empezamos a entender por varias partes que el Señor está permitiendo que algo, no es para que ellos tomen control, sino para que el Señor reciba mayor gloria. Lo que enseñabas en estos días en la congregación, o sea, cuando las tinieblas vienen sobre las naciones, nuestra luz ha nacido. Amén. Entonces, afuera hay crisis, pero en nosotros hay revelación. Exactamente. Entonces, Juan el Bautista está diciendo, todo parece que está negro. Los sacerdotes que se han sido colocados dentro del movimiento sacerdotal judío no eran ni siquiera judíos, ni siquiera eran levitas. La mayoría de ellos eran idumeos, que son prácticamente descendientes de Esaú, no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Ellos eran los que estaban manejando la actividad eclesiástica. Gente que había comprado el sacerdocio, y el que lo merecía por linaje o por lo que Dios había establecido, estaba ministrando en el desierto, que era el caso de Juan. Hoy nosotros tenemos muchas cosas semejantes. Tenemos grandes aparatajes eclesiásticos con grandes compromisos políticos, religiosos, económicos, pero no los vemos ministrando lo que Dios está diciendo, sino ministrando de acuerdo a los intereses que pueda representar los factores económicos, los factores sociales, los factores políticos. O los factores populistas que puedan implicar un mejor comodidad económica o comodidad de cualquier estilo. Y esto es importantísimo resaltarlo, Luis, porque mira, fíjate esto, en este momento tenemos muchas cosas parecidas, como bien lo estás diciendo. Una de las cosas que llama tanto la atención, porque la gente dice, bueno, qué cosa más terrible, que Anás y Caifás estaban allí porque compraron la posición, el título. Pero ¿acaso eso no es lo que se hace ahorita? Nosotros tenemos en este momento hasta seminarios que te venden los títulos de doctor, que te venden los títulos de máster, que te venden los títulos en bachelor, en teología, y gente que no sabe nada. O sea, estamos exactamente en lo mismo. ¿Y qué es comprar? ¿Qué es jugar con la unción? Porque decías esta frase que es clave, caramba, ya el tiempo va llegando a su fin. Pero una de las frases claves, o sea, Dios había establecido un orden. ¿Quién iba a ministrar? Y me gustaría que tradujéramos la palabra entonces de lo que era el orden genealógico levítico por lo que era la transmisión de la unción. Quien tenía legalmente la unción para ministrar no estaba ministrando porque habían usurpadores, gente que tenía el poder económico en sus manos y que había casado el poder económico con el poder político y eran políticamente correctos en su tiempo. Exactamente lo que tenemos en este tiempo. Sí, y si vemos, o sea, Anás y Caifás eran idumeos, pero si entendemos, Herodes también era idumeo. Exacto. Entonces eran poder político, poder religioso, muy casados, como los ven, como muchas canciones, hasta esas canciones que se llamaban de protesta lo decían, que este tiene que ver con el otro y no hay ningún secreto. Exacto. En ninguna parte. ¿Por qué? La intención de lo que quiere decir todo esto es que se ha venido vendiendo en la iglesia un evangelio
comprometidos, no con la voluntad de Dios, no con la palabra de Dios, sino con el sistema babilónico, sistema egipcio, que está trayendo mundanalidad por una parte y esclavitud por otra parte, para traer a la gente a ese sentido y enceguecerlos y esclavizarlos. Y esa es la razón por la cual cuando vemos, por ejemplo, Mateo 3, 1 al 3 y verso 11, que me gustaría leerlo, pues nos queda poco tiempo, entendemos entonces el mensaje de Juan. ¿Cuál era el mensaje? Dice que vino predicando en el desierto diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él estaba hablando, fíjate que el mensaje de Juan no fue para los pueblos paganos, fue para el pueblo de Israel. La unción profética que el Señor está derramando en este tiempo es una unción profética que está llamando a su pueblo a arrepentirse, que está llamando a su pueblo a acercarse a su Dios. Y fíjate que ese pasaje, Mateo 3, 1 al 3, para los que nos siguen, está diciendo, este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. En el verso 11, Juan, hablando de sí mismo, dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, el mensaje de Juan era un mensaje pertinente para el momento. Era justamente lo que el pueblo necesitaba escuchar. Como bien ya lo hemos mencionado, un pueblo que había dejado a su Dios, una iglesia que era políticamente correcta, se había casado con los valores en ese momento del Imperio Romano, operaba era para mantener la opresión. La administración que había era una administración para mantener las posiciones, pero en ningún momento para traer una revelación que produjera una liberación en el pueblo. Exacto. En otras palabras, el clamor de la voz profética que se levanta en el desierto, vamos a preparar la senda, vamos a preparar el camino porque hay alguien que viene. Es lo mismo que Dios está haciendo en este tiempo, es exactamente lo que Dios está trayendo. Es como pueblo de Dios tenemos que prepararnos. No vamos a tener excusa que tuvimos líderes políticamente correctos. Cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta de sí. Eso es lo que dice la palabra. Y pobre de aquel que se pierda de lo que Dios está haciendo. Y que el Señor no tenga una vez que decir, ay, pobrecito que quise venir y acogerte y traerte, pero no conociste el tiempo de tu visitación. Wow, ya se nos acabó el tiempo, Luis, pero el tema apenas lo estamos introduciendo. Para los que nos están oyendo, sé que va a ser excelente. Juan el Bautista para mí ha sido, y tú lo sabes, uno de esos personajes apasionantes, igual que Elías. No solo por mi llamado, creo que tiene muchísimos principios que dar. Gracias por compartir conmigo en este día y a nuestra audiencia, pues gracias también por tomarte el tiempo para escucharnos. Déjame decirte desde ya, esta palabra es una palabra que tú necesitas oír, es una palabra que va a traer despertamiento a tu vida, pero además de eso va a traer una reforma a tu vida y a tu familia. Así es que yo te quiero invitar a mi próximo programa, no dejes de sintonizarnos para que puedas recibir una impartición del Espíritu. Nuevamente, ahí está nuestra dirección en email. Llámanos, que Dios te bendiga, Dios te guarde, te vemos mañana. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Es que hemos tenido una relación